Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra. No como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a este compartir de la palabra de Dios. A ver, los que trajeron la Biblia, levanten la Biblia, denle una vueltica despacio, para que le muestre despacio, sin apurarse, despacio, porque la gente se marea, despacitico. Den la vuelta completa, por favor. Levanten la Biblia despacio, despacio, hijo, porque la gente se marea cuando están en las redes sociales ya muy rápido, no pueden ver. A ver, ténganla arriba. Mire, aquí están los católicos con la Biblia. Los católicos también leemos la Biblia, y eso a mí me alegra mucho, que usted haya podido tener la Biblia y la haya traído. Y los que no, pues agachen la cabeza, que le debe dar pena. El evangelio de hoy es San Mateo, capítulo 9, versículo 27. Mateo 9, 27 enseña que habían ¿cuántos ciegos? Usted y su esposo. ¿Cuántos ciegos? Usted y sus hijos. ¿Cuántos ciegos? Usted y el que tiene al lado. ¿Cuál era el problema del ciego? Que no podían. Mira, a mí me llama la atención cómo lo dice San Lucas, capítulo 24, versículo 13, creo que es. Los discípulos de Maús, ¿se acuerdan? Los discípulos de Maús estaban ciegos, iban caminando, pero tenían un problema, que no reconocían a Jesucristo. Y después de que Jesucristo partió el pan, se le abrieron los ojos. Se van a dar cuenta cómo lo enseña la palabra de Dios. Va a haber acérquese para acá, pero que yo pueda leer, a ver. El versículo desde el 13, pero del versículo, es que yo no veo, 31, el 31, primero el 13, escuchen el versículo 13, Lucas 24, 13. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús. ¿Cuántos eran? ¿A dónde iban? A Emaús. Miren, escuchen. Paren la oreja. Que dista 60 estadios de Jerusalén. Y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Paren la oreja lo que viene. Mientras conversaban, mientras que estaban hablando y discutían y discutiendo y caminando, el mismo Jesús se acercó a ellos. ¿Quién se acercó a ellos? Y miren que aunque no eran ciegos, no podían verlo. Oigan, el mismo Jesús se acercó a ellos y se puso a caminar a su lado. Se puso a caminar a su lado, ¿y qué pasó? Pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les preguntó: ¿lo conocieron o no? Pero sus ojos estaban incapacitados para reconocerle. Ese es el problema de los católicos, que aunque el mismo Jesús se hace presente, no lo podemos ver. Y por eso hay mucha gente que aunque vea en la iglesia, está completamente
ciega. ¿Qué es lo que nos puede iluminar? ¿Qué es lo que nos puede aclarar? Jesús le dijo, ¿creen que puedo hacer eso? Sí, los tocó y le dijo, pues que le suceda. Y se les abrieron los ojos. No podían ver a Jesús. Versículo 31, ahí mismo, Lucas 24, 31, escuchen. Después del 30, doña. En ese momento se les abrieron los ojos. Versículo 30, ¿cuándo se le abrieron los ojos? Y mientras estaban en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos. ¿Cuándo se le abrieron los ojos? En la Eucaristía, en la fracción del pan. Se le abrieron los ojos y era que estaban ciegos. No. ¿Cuántos discípulos eran? 2. ¿Qué enseña la palabra de Dios? Que en la vida nos vamos a encontrar más de una persona ciega. Y aunque esté al lado de Cristo, y aunque esté con Cristo, ¿ustedes se acuerdan de Mateo 25, 31? No se me pierda usted, el versículo 30, Mateo, capítulo 25, versículo, creo que es el 35, donde le dicen, ¿y cuándo te vimos enfermo? ¿Se recuerdan? Y te visitamos. ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Se recuerdan? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Se recuerdan? Cuando lo hicieron con uno. Escúchelo aquí, del versículo Mateo 25, 35, a ver. Porque tuve hambre y me diste. Más 36. 36. Estaba desnudo y me vestiste. 37. Entonces los justos le responderán. Ahí, el 37. Entonces los justos le responderán. Señor, ¿cuándo te vimos? Señor. ¿Cuándo te vimos? Señor. ¿Cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos? ¿Cuándo te observamos? ¿Cuándo nos fijamos que eras tú? Jesús en persona se les presentó, no lo reconocieron. Lo reconocieron en la fracción del pan. Y allá en el último día, el versículo 37 de Mateo 25, ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Y el rey les dirá, ¿qué? Os aseguro que cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces la Biblia enseña que la ceguera del ser humano consiste en no reconocer a Jesucristo. Que la ceguera del ser humano, despacio, porque la gente, mañana mira los comentarios, despacio, para que usted vea, a mí no me echen la culpa, porque si lo hace rápido, entonces la gente me reclama a mí. Oigan, la Biblia enseña que nosotros los cristianos nos hacemos los ciegos cada vez que no encontramos y observamos o descubrimos a Jesucristo en la otra persona. A ver, ¿ustedes creen que Cristo está en la otra persona, sí o no? Sí. ¿Por qué odian la suegra, pues? ¿Y por qué odian la vecina? ¿Y por qué odian al compañero de trabajo? ¿Creen que Cristo está en la otra persona, sí o no? Sí. ¿Y por qué le quitamos el habla al hermano, a las personas? Porque todavía no hemos descubierto que el Señor está en la otra persona. Los dos ciegos que habla el Evangelio somos nosotros,
que aunque tenemos ojos para ver, no estamos viendo, que aunque tenemos oídos para oír, no estamos oyendo, que podemos ver las cosas malas y aún así caemos. Por ejemplo, el que fuma droga sabe que la droga es mala, ¿sí o no? ¿Y sigue fumando? Porque está ciego. Por ejemplo, el que pone cuernos sabe que es malo, ¿sí o no? Y sigue haciéndolo, no lo diga, no lo diga. Aunque sabe que es malo, lo sigue así. El que roba sabe que es malo o no, y sigue robando. Entonces la Biblia nos habla de la ceguera espiritual que cargamos dentro. Aún sabiendo las cosas malas, nosotros lo hacemos porque no hemos reconocido a Jesucristo. Los discípulos de Maús son una prueba de la ceguera espiritual. Jesús se puso a caminar con ellos. Mateo 24:13. Y en el versículo 30, partió el pan, lo reconocieron. Escuchen el versículo 31. En ese momento se les abrieron los ojos. Se les abrieron los ojos. Y lo reconocieron. Lo reconocieron. Y paren la oreja lo que viene este pedacito. Pero él desapareció. Pero él desapareció. Sí estaba, pero ya no lo podían volver a ver. En español, Dios te ve y Dios sabe lo que estás haciendo. Si usted se porta mal, Dios lo ve. Si usted se porta bien, Dios lo ve. Si usted hace cosas malas, Dios lo ve. Y si hace cosas buenas, Dios lo ve. ¿Y nosotros cómo nos portamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos actuando? Si sabemos que Dios no ve, ¿por qué hacemos las cosas malas? Porque es la ceguera de la que habla el Evangelio. ¿Cómo podemos quitarnos la ceguera? ¿Cómo podemos empezar? A ver, vamos a meditar el Evangelio de hoy. Mateo capítulo 9, versículo 27 y siguiente. Para que ustedes y yo aprendamos hoy con la palabra de Dios cómo podemos quitar la ceguera y cómo podemos empezar a ver de acuerdo a la Biblia y como lo hicieron los ciegos. Oído al tambor y paren la oreja. Evangelio de hoy, Mateo 9:27. Escuche. Cuando Jesús se iba de allí, ¿dónde estaba? En un lugar llamado Cafarnaún. le siguieron 2 ciegos. Primero, ¿qué hicieron los ciegos? Le siguieron. ¿Qué hicieron los ciegos? Le siguieron. ¿Cómo nosotros podemos perder la ceguera? Siguiendo a Jesús. A ver, una pregunta, yo que soy preguntón. ¿Usted ya está siguiendo a Jesús? Sí, Padre. ¿Ya se bautizó? Sí, Padre. ¿Ya se confiesa? Sí, Padre. ¿Ya hizo la primera comunión? Sí, Padre. Muy bien. ¿Ya se casó? No, Padre. ¿Ya está yendo a la misa los domingos? Sí, Padre. A ver, ¿ya eres lector en tu iglesia, en tu parroquia? ¿Ya estás ayudando como catequista? ¿Ya estás ayudando en el ministerio de música? ¿Ya eres sacristán en la iglesia? ¿Ya eres monaguillo? Sí, Padre. Los ciegos lo primero que hicieron fue seguir a Jesús. ¿Cómo se quita la ceguera de una persona? Siguiendo. Mire, y yo quiero recalcar esta parte porque en la iglesia parece que la gente de hoy día no sigue a Cristo, sino que sigue a Cristóbal. No sigue a Cristo, sino que sigue a Cristina. Se lo explico mejor. Si el párroco de su parroquia llega a cometer un error, llega a fallar, llega a hacer algo que a usted no le guste, y a lo mejor lo ha hecho,
Un día se puso bravo, un día lo regañó, un día lo corrió de la iglesia. A ver. ¿Usted se quiere ir de la iglesia? Ay, si no responda. Si dentro de la iglesia sucede un escándalo, un problema, una dificultad, ¿usted quiere abandonar la iglesia? Mire, cuando a mí se me acerca una persona y me dice, ay padre, es que me voy de la iglesia porque usted sabe que en la iglesia hay esto, pues mejor que se vaya, mejor que se vaya. ¿Saben por qué? Porque una persona que sigue a Cristo no quita los ojos de Cristo. Pero cuando usted quita los ojos de Cristo y empieza a mirar a los hombres, usted se da cuenta de los errores que cometen los hombres. Usted se da cuenta. Y eso debemos tenerlo nosotros presente. En la vida cristiana, cuando usted pone los ojos en Cristo, pase lo que pase, suceda lo que sucede, sus ojos están puestos en el... Mire, cuánto palo, ustedes no han visto cuánto palo me han dado a mí, cuántos problemas y dificultades. Y en algún momento me han visto, me voy de la iglesia, me voy. Cuando estaba en España, aquí entre nos, me daban palo, me decían, váyase. Y yo, pues aquí me quedo. ¿Qué me voy a estar yendo? Pero váyase, hágase un favor usted, aquí me quedo. Me llamó mi obispo, Marcos, véngase. Sí, señor, me voy, y me fui. Pero eso de que me querían correr, que me querían sacar, que no, es que los ojos míos no están puestos en un hombre, en una prohibición. No, deje de hacer la misa, la dejé de hacer. Deje de vestirse como cura, lo dejé de hacer. Haga esto. ¿Le hacía caso? Deje de predicar la palabra, pues vais a echar un baño, porque yo soy sacerdote para predicar la palabra. Entonces no les gustó. Después les sigo hablando de eso, es que no puedo hablar mucho. Miren, si los ojos suyos están puestos en el Señor, usted lo va siguiendo. Pero si sus ojos los pone en una persona, si los ojos suyos los pone en un ser humano, en un cura, en un obispo, en una monja, en un seminarista, en un laico, créame que el día que ese caiga, usted cae con él. Que el día que ese falla, su fe se viene al suelo. Por eso ustedes pueden ver en las parroquias, cuando hay un sacerdote carismático que anima, que predica, que la gente ama y que la gente quiere, usted ve la parroquia full de gente. Y usted dice, náguara, el otro domingo llego temprano porque hay mucha gente y no hay silla, no hay puesto, tienen que abrir más misas, más celebraciones, porque aquel padre arrastra gente. Que cambien al padre de esa parroquia para que usted vea. Sobran sillas, sobran bancas. La gente se va, la gente se aparta. ¿Y saben por qué? Porque no están siguiendo a Cristo. Cuando usted sigue a Jesucristo, le van a dar más palo que gata ladrona. Mateo 5:11. Cuando la gente los critique, los calumnian y los persigan, alégresen y salten de contentos, porque su premio será grande en el cielo. Jesús lo dijo, si así trataron al leño verde, ¿qué no harán con el seco? Si nosotros seguimos a Cristo, ¿cómo vamos a terminar? Pues crucificados, con críticas, con murmuraciones. Y en la iglesia, de acuerdo a donde usted ponga los ojos, es de acuerdo a donde usted quiere llegar. Y debemos aprender. Y abro un paréntesis pequeño, sin afán de ofender y de nada. Me dio mucha tristeza porque, y no digo el nombre, pero me dio tristeza. Hace unos días, un padre muy jovencito, creo que un poquito mayor que yo, dejó el ministerio sacerdotal. Y hace poquitos días, el Papa le mandó la dispensa para que ya dejara de ser sacerdote. Le dio el permiso. Cuando usted se ordena sacerdote, usted puede ejercer el ministerio. Pero si en algún momento usted ve que no puede seguir, le manda al Papa una carta, le dice, mire, por medio de la presente carta quiero dejar de ser sacerdote, que nunca dejará de ser cura, pero el Papa le da la dispensa, es decir, el permiso para dejar los hábitos.
Y me da una tristeza porque es joven y dejó el ministerio. Y oramos por ese padre. No lo nombro para que después no digan, ay, es que usted está hablando mal. No. Sino que me da tristeza era los comentarios de algunas personas. Por culpa de personas como usted, nos vamos de la iglesia. Qué decepción más grande. Por eso yo no creo en los curas. No. Cuando usted pone los ojos en un cura, cuando usted pone los ojos en una monja y no los pone en Cristo, sepa que los hombres le vamos a fallar. El amigo que nunca falla, ¿cómo se llama? Cristo. ¿Por qué los ciegos quedaron curados? Porque empezaron a seguir a Cristo. Cristo salió de Cafarnaún y empezaron a seguir. ¿Podían ver? ¿Podían caminar al paso de Jesús? No, pero iban tras la huella de Jesús. La ceguera de la que habla el Evangelio no nos impide caminar con Cristo. Es más, mire, les digo lo siguiente, con toda responsabilidad. No importa que usted sea un borracho, no importa que usted sea un ladrón, un grosero, un drogómano, homosexual, lesbiana, como usted quiera llamar, no importa el pecado que tenga. Cuando usted coloca sus ojos en Cristo, aunque siga haciendo lo malo, llegará un momento en que Cristo toque su corazón y usted pueda cambiar. En español, no se sienta mal por el pecado que está viviendo usted que viene llegando a la iglesia. No se sienta mal por las cosas malas que esté cometiendo usted que se está acercando a Cristo. Lo importante es que usted no se quede en el pecado, que se levante y salga. Miren, yo trabajé por allá en una parroquia de La Luna, por allá donde yo trabajé. Y yo recuerdo que el que me ayudaba en la sacristía, el sacristán, la persona que quedó en ayudarme, era un borracho. Yo llegué un noviembre a trabajar en la parroquia. Y la sorpresa mía fue que cuando comenzamos diciembre a hacer la novena al Niño Jesús, un día en la madrugada estaba el sacristán tirado en el piso, pero borracho, hediondo a mí. Y me decía, padre, ¿qué pasó? Ya abrí la iglesia. Me tomé una, pero estoy borracho, padre. Y a mí me dieron unas ganas de correrlo. Yo le dije, párese de ahí y váyase a su casa sin vergüenza. Y venga ahora a las 10 de la mañana que vamos a hablar. Sí, padre. ¿Qué? Se va a estar parando, ahí quedó. Cuando llegaron la gente, los monaguillos, le iba a ir recogen al borracho y llévenlo para la casa para que acueste a dormir. Y yo recuerdo que duré 2 meses predicando en esa parroquia del Miche y de la cerveza. Y tanto fue la palabra de Dios y tan dura fue que ya para febrero aquel hombre había dejado el Miche. Y yo me quedé tan sorprendido que después él, apenado, después del tiempo, yo no lo molesté, yo no lo fastidié, estaba mucho lo bravo. La gente llegando de ahí tirado borracho y era casi que el monaguillo del padre. Miren, la palabra de Dios transformó tanto a esa persona que dejó el aguardiente y dejó el vicio. Y yo dije, bendito sea Dios. Trabajé en otra parroquia y el problema de la parroquia era que los coordinadores de catequesis que habían eran concubinos. Y cuando yo llegué a trabajar se me acercaron las viejas chismosas, ¿las conocen? Y empezaron, padre, el otro padre tenía esos concubinos. Y mire, son los coordinadores y se lo dejaron a usted. Tienen que irse, tienen que largarse porque unos concubinos no pueden ser catequistas, tienen que dar ejemplo. Y yo le dije, gracias por la información. Saque los padres. Y yo le dije, no, pues el padre soy yo y yo hago las cosas a su debido tiempo. Le di un plazo de 3 meses. Pero no llamarlos y a regañarlos. Me agarré la Biblia y empecé a predicar del matrimonio. ¿Y saben qué pasó a los 3 meses? Padre, nos vamos a casar. Duraron 2 meses en el curso, en el taller. A los 5 meses, aquellas personas se casaron. Y tremendos catequistas. Ahora no solamente con palabra, sino con testimonio de vida. Cuando usted sigue a Cristo,
No importa que esté torcido o chueco, cuando usted sigue a Cristo, cuando usted está iniciando, Dios lo quiere como usted es, Dios lo necesita como usted es. Lo importante es que en el camino pueda ver, que en el camino abra los ojos. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Ezequiel 18:23, por allá lo dice. Dios quiere que ustedes y yo cambiemos. Los ciegos se pusieron a seguir a Jesucristo. Oigan, Le siguieron 2 ciegos gritando, ¿qué hacían los ciegos? gritando. Se los seguían 2 ciegos. Y como estaba lejos, ¿qué hacía? Gritaban. ¿Qué gritaban? Ten compasión de nosotros, hijo de David. Ten compasión de nosotros. ¿Por qué los ciegos gritaban? Porque no podían ver, pero sí podían hablar. ¿Qué significa gritaban? Que estaban lejos, que aunque estaban siguiendo a Cristo, estaban todavía distantes. En español, cuando usted quiera seguir a Cristo, no es de ya para allá que usted va a ser santo, mijo. No es de ya para allá que usted va a aprender a orar. No es de ya para allá que usted va a aprender a leer la Biblia. No. Cuando usted quiera seguir a Cristo, miren, en misa le va a dar sueño. Cuando usted lea la Biblia le va a dar sueño. Cuando usted rece el rosario le va a dar sueño. ¿Y ustedes no ven que hay hasta curas que quedan dormidos en misa? Que aunque usted esté caminando en los caminos de Dios, va a estar distante. Pero ¿cuál era la ventaja de los ciegos? Que estaban detrás de él. Ese gritar indica la distancia. Ese gritar indica el deseo. Ese gritar también indica la oración. Miren cómo lo dice Marcos capítulo 4, versículo 38, sin perder dónde vamos. Marcos capítulo 4, versículo 38, nos muestra un ejemplo de personas que estaban con Cristo y lo despertaron gritando, haciendo bulla. Aunque Él estaba ahí, se desesperaron. Presten atención. Los ciegos iban siguiendo a Jesús y de lejos gritaban: Hijo de David, ten compasión de mí. Miren este ejemplo. Jesús le dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Marcos, ¿qué? ¿Está leyendo usted? Marcos, hay 4:38. Él se encontraba en popa. Ajá, ahí está. Iban en la barca. Jesús se encontraba en popa. ¿Qué estaba haciendo? Durmiendo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo. Los discípulos estaban en la misma barca. Él se encontraba en la popa, pero estaba durmiendo. ¿Qué hicieron los discípulos? Lo despertaron y le dijeron: Lo despertaron desesperados y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿No te importa que nos muramos, que perezcamos? Él, habiéndose despertado, Se despertó Jesús, increpó al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Entonces les dijo: ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? hombre de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? El ciego, los 2 ciegos, se pusieron a seguir a Jesús y en el camino iban gritándolo. Miren, nosotros debemos aprender en la vida a llamar a Dios en todo momento. Debemos aprender en la vida a llamar al Señor en todo momento y a hacer oración en todo momento. Debemos gritar, debemos llamarlo, debemos despertarlo.
Aunque usted sea muy católico y muy creyente, debe hacer oración. Aunque usted sea muy cura, debe hacer oración. Aunque usted sea una persona muy de Dios, debe hacer oración. Mire, yo ahorita que lo que pasó por allá en España, me hablé con el padre Luis, con el director espiritual, y me dijo, si usted reza 1 hora, rece 2. Si reza 2, rece 3. Pero todos los días póngase en oración. Rece más. Duplique la oración. Eso es lo que me decía. Y mi amigo, me agarré yo y me dupliqué la oración. Me dupliqué la oración. Y entre más palos me daban, más rezaba y más oraba. Y cuando me decían, ¿cómo se siente? ¿Y qué le pasa? Tranquilo. Pero usted no se quiere ir. No me quiero ir. Pero ¿cómo le fue por allá? Bien. Y yo me sentía tan tranquilo y estaba tan bien que me pegaba era el trasnocho, el cambio de horario. Yo nunca me adapté al cambio de horario. Nunca me adapté porque ya son varias horas distintas de aquí. Y todavía no me había acostumbrado. 1 mes y no me había acostumbrado. Uno acostumbra como a los 3 meses. Y gritaba y oraba y me iba al Santísimo. Y en el Santísimo le decía a Jesús, está pasando esto y esto y esto. Y me cansaba de orar y allá me quedaba. Y seguía orando y orando y orando. ¿Y qué me tocaron? ¿Qué pelo me tocaron? ¿Quién me pegó? ¿Quién me lastimó? Nadie. Oiga, el ciego, los 2 ciegos nos enseñan una lección. Que debemos aprender a gritar, que debemos aprender a llamar a Cristo, que debemos aprender a despertarlo. ¿Tiene problemas en su matrimonio? Pues llame a Cristo. ¿Tiene problemas en su hogar? Pues llame a Cristo. ¿Tiene problemas en su familia? Pues llame a Cristo. ¿Tiene problemas en lo suyo? Pues llame a Cristo. ¿Está pasando por dificultades? Pues llame a Cristo. ¿No encuentra trabajo? Pues llame a Cristo. ¿Hay alguna dificultad, alguna ansiedad, alguna desesperada? Pues llame a Cristo. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que no llamamos a Cristo. Y como no llamamos a Cristo, entonces se nos viene el mundo encima. Los apóstoles estaban ahogándose, hundiéndose. Llamaron a Cristo y Cristo encrespó el viento, el mar. Los ciegos, aunque no podían ver, podían hablar. Y empezaron a hablar con Cristo. Primero, los ciegos siguieron a Cristo. Segundo, los ciegos gritaron a Cristo, lo llamaron. Tercero, al llegar a casa, se le acercaron los ciegos. Tercero, al llegar a casa, se le acercaron los ciegos. ¿Qué hicieron los ciegos? Se le acercaron. ¿Qué hicieron los ciegos? Se le acercaron. ¿A quién se acercaron? A Jesucristo. ¿Cuál es la manera que ustedes y yo nos podemos acercar a Cristo? O mejor preguntado, ¿cómo los católicos nos hacemos uno con Jesucristo? Hay un sacramento. 2, sacramento de la Eucaristía, primero, y a través de la palabra de Dios. ¿Cómo está usted con estos 2? ¿Te estás acercando a Cristo? Sí. ¿Ya estás comulgando? ¿Ya estás recibiendo la comunión? ¿O todavía no? Sí, Padre. ¿Cómo está con la palabra? Una pregunta ahí. Voltee la cámara para allá para que los alumbre un momentico despacio. Levanten la mano los que tengan la Biblia, por favor. Ténganla arriba. La mano, la Biblia no, la mano. No la que los trajeron, las que la tengan aunque sea en su casa. No importa que no le hayan traído. Dejen la mano arriba los que ya la leyeron toda. 1, 2, 3, 4, 5. Dice Jesucristo en San Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Vamos a leerlo porque ya San Juan 15:5. Sin perder la que tenemos. Para que ustedes se den cuenta cómo debemos permanecer unidos a Jesucristo. Escuchen con atención y paren la oreja. San Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid. Yo soy la vid. ¿Qué es la vid? El tronco. ¿Qué es la vid? El árbol.
Vosotros los sarmientos. Ustedes son los sarmientos. ¿Qué es el sarmiento? Aquel cogollito que sale donde nace la uva. Aquel ramillete que sale donde nace la fruta. Para que la uva nazca, el sarmiento, ¿qué tiene que hacer? Paren la oreja. El que permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué pasa? Dará mucho fruto. ¿Usted está comulgando? ¿Usted está leyendo la Biblia? Y aquí abro un paréntesis chiquito pero sabroso. Me dio una risa cosas que pasan en el barrio. Me dio risa porque yo dije en redes sociales, vamos a comenzar a leer la Biblia a nivel mundial, por todos lados. Vamos a comenzar a... Guara. ¿Saben cuántas personas leyeron Génesis capítulo 1, 2, 3, 4, 5? El primer video, ¿sabe cuánta gente lo vio? 180,000 personas. Yo dije, guara, éxito total. Después cuando pasamos del 5 al 10, ¿saben cuántos lo vieron? 110,000, se fueron 70,000. Yo dije, guara. El tercer video al tercer día, es media hora lo que estamos leyendo. ¿Saben cuántos llegaron? 70,000. Y así se fueron. ¿Saben cuántos estamos? Estamos como en 35,000 y descontando. Hemos leído Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Hemos leído varios libros de la Biblia. Vamos en Samuel, en Reyes. Segunda de Reyes, terminando el libro Segundo de Reyes, comenzando el libro Primero de las Crónicas. Hoy vamos a leer Crónicas. Y vamos a leer, y van a ver en Crónicas cuántos se van. Porque en el libro de las Crónicas son más nombres. Y nombres, y nombres, y nombres. Y es uno de los libros más pesados que tiene la Biblia. Primer libro de las Crónicas. Y ahí quedaremos como unos 15,000. Lo cierto es que cuando terminaremos como unos 1,000. ¿Cuánto le cuesta a la gente permanecer unida a Dios? ¿Cuánto le cuesta a la gente? Pero ¿saben cuándo la gente sí quiere estar unida a Dios? Cuando ven alguna manifestación mala. Cuando ven algo. Mire, yo recuerdo una vez que estaba trabajando por allá por una iglesia, en una parroquia en un pueblo. Estaba de párroco del pueblo y estaba la Renovación Carismática haciendo oración. Como 5 personas haciendo oración. Y las otras señoras por allá como gallinas dando vueltas por la cocina y fastidiando y catequistas. Había mucha gente en la parroquia, pero solamente poquitas personas haciendo oración. Y cuando de repente yo escucho gritos, pero unos gritos de esos que a usted le paran los pelos de punta, como si agarraran a un cochino por las patas, durísimo, durísimo. Yo dije, ¿qué estará pasando? Cuando me asomo era una endemoniada que venía. Cuando de repente veo como unas 50 personas en la iglesia, de 5 que habían, todas esas viejas chismosas que estaban por ahí fastidiando, se fueron para la iglesia a rezar. La endemoniada por allá dando vueltas en la cocina y fastidiando y la gente rezando. Yo dije, vamos a ver si tienen fe de verdad. Tráigame a esa mujer para acá, para la iglesia. Quedaron 3 en la iglesia. Se fueron. Y con los 3 nos tocó hacer la oración. Yo no soy exorcista. Si me toca, pues lo hago. Pero hay sacerdotes exorcistas. No para eso, para que me traigan. No, le estoy contando la experiencia que pasó. Agarraron y se fueron. Ahí mismo en la iglesia, en el Santísimo, en las cosas de Dios, se fueron para la casa. Y no se quedaron. Lleno de miedo, lleno del susto. ¿Saben cuándo buscamos nosotros a Dios y corremos a las cosas de Dios? Cuando tenemos un problema. Y dice la Biblia, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El sarmiento que permanece unido a mí da mucho fruto. Oigan. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Repítalo, repítalo. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Los ciegos siguieron a Cristo. Empezaron a gritar y luego se encontraron con Cristo. Dice la Biblia, porque separados de mí nada pueden hacer. Y nosotros creemos que podemos hacer mucho sirviéndole a Dios, pero separados de Dios.
Podemos hacer mucho sirviéndole a Dios y alejados de Dios. ¿Cómo la ve? ¿Qué engaño más grande? Volvamos al Evangelio. Los ciegos primero siguieron a Cristo, gritaron a Cristo, se acercaron donde estaba Cristo. Y ahora sí viene el centro del Evangelio. Escuchen con atención. Jesús les preguntó, ¿creéis que puedo hacer eso? ¿Creéis que puedo hacer eso? Respondieron, sí, Señor. Entonces, ¿tenían fe o no tenían fe los ciegos? Sí. ¿Creen que puedo hacerlo? Sí, Señor. Miren el centro del Evangelio. Paren la oreja, oído al tambor. No se quede dormido que ya vamos a terminar. Escuchen. Entonces les tocó los ojos. Dos cosas. Les tocó los ojos. Diciendo, Les dijo. hágase en vosotros según vuestra fe. ¿Qué les dijo? Hágase en vosotros según vuestra fe. Dos cosas hizo Jesús con los ciegos. Primero les tocó los ojos. Para quitar la ceguera, Cristo le tocó los ojos. Y segundo, para quitar la ceguera, les habló, les dijo, háganse según sea su fe. Enseñanza. Para que a nosotros se nos quite la ceguera, debemos dejarnos tocar por Jesucristo. Y en segundo lugar, debemos escuchar a Jesucristo. No hay otra manera. Miren, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo, usted puede leerlo desde el 20 en adelante, el carcelero. ¿Se acuerdan del carcelero o no? ¿Se acuerdan de ese hombre que estaba encargado de la cárcel y le llevaron a los apóstoles? Pedro, Pablo y Silas, versículo 32, estaban en oración. Y al estar en oración, Hechos 16, 32, Pablo y Silas estaban orando. ¿Se recuerdan o no? Y al estar orando, las rejas de la cárcel se abrieron. Lea ahí el 32 para ver, por favor. Le anunciaron la palabra del Señor a él. Un poquito más atrás. El 29. El 29. El hombre después de que las rejas se abrieron, ¿qué hizo el hombre? El hombre pidió una luz. ¿Qué hizo el hombre? El hombre pidió una luz. Y el versículo 32, ¿qué dice? Le anunciaron la palabra del Señor. Cuando el hombre pidió una luz, ¿qué hicieron los apóstoles? Le anunciaron la palabra del Señor. A ver, ¿cómo podemos nosotros dejar la ceguera? Cuando se nos anuncia la palabra del Señor. ¿Ustedes conocen algún hijo ciego, sordo y mudo? ¿Conocen algún hijo desobediente que ve el peligro y se lanza? Que aunque vea lo malo lo hace. ¿Conocen? No lo vean, solamente si lo conocen. Los hay, ¿verdad? Los hay. Se quedaron en casa, pero los hay. ¿Cuál es la manera de que su hijo ciego pueda ver cuando se le anuncia la palabra de Dios? A ver, ¿qué hijo le anuncia la palabra de qué padre le anuncia la palabra de Dios a su hijo hoy día? Felicito a los que lo hacen. Miren, y aquí le mando un saludo a mi abuelo que escucha los evangelios todos los días. Mi abuelo y está por allá en Venezuela y lo escucha. ¿Saben qué hacía mi abuelo? Y a mí yo nunca me canso de decirlo y siempre lo voy a repetir cada vez que pueda. Cuando nosotros llegábamos a la casa de los abuelos, ellos vivían en el campo. No había luz al principio. Los papás del padre Luis. No había luz. Y a las 6 de la tarde, aquí yo no sé qué pasa en New York, pero aquí como que se está aclarando casi que a las 4 de la tarde. Eso es algo raro. Pero allá se oscurecía a las 7 de la noche. Y a las 6 de la tarde, a las 5:30, antes de que se oscurecía,
Decía mi abuelo, toro, toro. Toro es mi abuela, el apellido. Toro, toro. Y cuando mi abuela decía toro, toro, era rosario y lectura del Evangelio. Y mi abuela le respondía y le decía, a rezar. Y todos agarrábamos una sillita y agarrábamos un trapo así como este que yo cargo aquí, la silla para sentarse y el trapo para correr los zancudos. Y comenzaba mi abuela, Ave María Purísima, sin pecado, y el Santo Rosario. Y cuando terminaba el Santo Rosario, agarraba este librito del que yo cargo, que se llama Pan Diario, y le decía a mi hermana, a ver, María Esperanza, lea el Evangelio. Y mi hermana leía el Evangelio. Y no crean que mi abuelo se echaba casi 1 hora y media predicando. Cuando usted terminaba la prédica eran como las 7:30, casi las 8. Y era la hora de dormir porque no había televisión. Y mi abuelo nos hablaba de Dios. Y él no era que andaba con no, empezaba a hablarnos de Dios, de Dios, de Dios y de la Biblia todas las noches. ¿Qué cuento de televisión? ¿Qué cuento de serie? ¿Qué cuento de teléfono? Nada. Y mi abuelo, pues es que yo hablo bastante porque mi abuelo hablaba bastante. Y mi abuelo nos iluminaba la vida con la palabra de Dios. Mi hermana la leía y él la explicaba. Y no era que mi abuelo era un hombre muy letrado y muy preparado, no. Mi abuelo era un hombre campesino del campo, que trabajaba el campo, pero todos los días tenía tiempo para hablar de Dios. Mi mamá lo aprendió. Mi mamá lo aprendió. Y cuando estábamos en la casa, no con mi abuelo, pues le tocaba a mi mamá. Y agarraba a mi mamá el rosario y después del rosario, hijos, ¿quieren que les cuente una historia de Dios? No había televisión. Y nosotros, sí. ¿Y cuál quiere? Y entonces pensaba mi mamá, Sansón y Dalila, Daniel en el pozo de los leones. No, eso era una maravilla. Y si todos los días la oíamos, todos los días era con la misma impresión, con la misma alegría. Y mi mamá nos contaba las historias de la Biblia. Y nosotros escuchábamos aquellas historias como la primera, como si la estuviéramos viendo. Dígame usted, hoy día, ¿qué padre hace eso con sus hijos? Los hijos están ciegos. Necesitan de padres que le iluminen el camino, que le hablen de Dios, que le enseñen las cosas de Dios. Y usted no lo hace, lo manda a la escuela y en la escuela le dicen que vienen de un mono. Y en la escuela le dice que no sabe ni qué es, si es hombre o mujer. Y en la escuela le meten un poco de cochinada en la cabeza y llega a la casa todo perdido. Y usted en vez de explicarle con la palabra de Dios no le explica a dónde va a caer ese pelado. Va a terminar sin personalidad, va a terminar en crisis porque los padres no hacen eso. El carcelero pidió una luz, le trajeron la luz, aprovecharon, le predicaron la palabra de Dios. Versículo 32, oigan. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Le anunciaron la palabra de Dios, ¿a quién? A él y a todos los de su casa. A toda la familia. Si su niño es chiquito, tiene que hablarle de Dios. Si su niño no es niño, sino niñote, tiene que hablarle de la palabra de Dios. A todo lo de la casa significa que nunca, nunca es tarde para hablarle de Dios a la familia. El carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia. El carcelero se bautizó con toda su familia. Jesús le dijo a los ciegos, volvamos, ¿dónde íbamos? ¿Creen que puedo hacerlo? Sí, que le suceda según sea su fe. Oigan. Y se abrieron sus ojos. Jesús. ¿Y qué? Y se abrieron sus ojos. A través de la palabra de Jesucristo, los ojos de los ciegos se pudieron abrir. Enseñanza es con la palabra de Dios que los ojos se pueden abrir. A ver, si usted le dice a su hijo, mire, fornicar es malo, ¿qué le va a decir a su hijo? Mamá, usted está anticuada. Tener relaciones hoy día es lo más normal. Pero usted le dice, mire, pelado,
La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, que fornicar es malo y es pecado. Y Dios va a castigar a las personas que andan de esa manera. ¿Quién está hablando? ¿Usted o la palabra? Y es la manera en cómo su hijo deja la fornicación. Si usted le dice a su esposo, mire, borracho, sinvergüenza, vagabundo, usted lo pasa tomando, ¿qué le va a decir su marido? Vieja metiche, yo hago con mi vida lo que yo quiera. Pero si usted agarra y le dice a su esposo, mire, mi amor, en Gálatas capítulo 5, versículo 19, dice que los borrachos no van para el cielo. ¿No cambia la cosa? Es la palabra de Dios la que le está hablando. Si usted descubre que su esposo le es infiel y le hace la maleta y lo saca de la casa, ¿qué va a decir su esposo? Pues me voy con ella. Gracias, favor que me hace. Pero si usted le lee Hebreos capítulo 13, versículo 4, que dice que los que viven en adulterio, pues Dios los va a castigar, la cosa es distinta. Si llega su hijo y le dice, mamá, en la escuela me dijeron que yo venía del mono y que usted era una orangután y mi papá un chimpancé, y salí yo. Y si usted no le explica con la Biblia a su hijo que fue Dios, Génesis 1:26, el que hizo al hombre y el que hizo a la mujer, su hijo no lo va a entender. Oiga, es con la palabra de Dios que se debe corregir, iluminar, abrir los ojos. Hoy día la gente ha perdido el hábito de dar luz, de iluminar a otros con la palabra de Dios. ¿Y saben por qué a los padres ya no le hacen caso a los hijos? ¿Y saben por qué los hijos hacen lo que quieren? ¿Y saben por qué los hijos hacen lo que les parece? Porque los padres, primero, no leen la Biblia. Y segundo, no enseñan a sus hijos con la palabra de Dios. Y nadie da de lo que no tiene. Y si usted no lee la Biblia, ¿cómo le orienta? La manera en cómo Cristo le abrió los ojos a los ciegos fue a través de su palabra y a través de su contacto. La manera en cómo nosotros podemos abrir los ojos es a través de la palabra. Póngase a leer la Biblia. Enséñele la Biblia. A los niños pequeños, léales la Biblia. Y no cometan el error, y sí, termino con esto, que están cometiendo algunos. Hay unos, no sé cómo se llaman, peluches, muñequitos, que están vendiendo por ahí. No sé si ustedes lo han visto. Que la Virgen María en muñequito. Que Jesucristo en muñequito. ¿Sí los han visto? Tengan cuidado, eso viene de la nueva era. Tengan cuidado. Que los ángeles en muñequitos. Y entonces están haciendo dibujitos y muñequitos de los ángeles, de los arcángeles, padre, para enseñar a los niños. No. Porque los niños, cuando agarran el muñequito y cuando se familiarizan con el muñequito, con el peluchito, con la virgencita chiquitica, llega un momento en que los niños dejan los muñequitos y la fe se le pierde. Y entonces los niños aprenden que la Virgen María es una comiquita, que Jesucristo es una comiquita, una movies. Y eso es una manera no buena de enseñar la palabra. ¿Usted quiere enseñar la palabra de Dios? No crea que Dios es un muñequito o una movies, una comiquita. Dios, usted lo puede enseñar es a través de la palabra. Recuerden Hechos 2:38. La promesa es para ustedes y para sus hijos. Recuerden Mateo 28:18. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Todos en el pueblo deben ser discípulos de Cristo. No enseñemos la fe a medias. Enseñemos la fe con la palabra de Dios. Y es el problema, por ejemplo, de los catequistas. Ya termino. ¿Cuál es el problema de los catequistas? Muy buenos, excelentes, pero tienen un error. ¿Saben cuál es? Que enseñan sin Biblia. Los de Venezuela, yo no sé los de aquí. Que enseñan la catequesis sin palabra. Y hablan de Dios extraordinarios, pero nunca le dicen a los niños, lleven la Biblia. Pero nunca le dicen a los niños, vamos a leer la Biblia. Y hablan de la Biblia y hablan de Dios, pero nunca con la palabra. Y es el problema de algunos sacerdotes, que predican muy bonito, pero nunca usan la palabra. Y ustedes ven que agarran la prédica, tiran la palabra para un lado, todo lo que le venga a la cabeza, pero nunca un texto bíblico. Y eso es una fe
a medias, a medias. Y por eso muchos católicos se van a los protestantes. Porque cuando llegan a los protestantes, ahí sí leen la Biblia, ahí sí escudriñan la Escritura, mientras que los católicos no queremos hacerlo. Bueno, pues, la manera de quitar la ceguera es, primero, dice el Evangelio, siguiendo a Jesús. Segundo, orando, gritándolo. Tercero, acercándonos a Él. Y cuarto, escuchando la palabra que nos dice, sí quiero, que le suceda según sea su fe. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones